Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Siempre está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Hoy miércoles 24 de enero año 2024 transmito a través de El Alumbrador Cristiano y a través de mi especial programa Te daré lo mejor acerca de la vida y ministerio de Cristo. Hoy vamos a ver la lección número 82 y el tema que voy a presentar de aquí en adelante será una buena idea que dejó de serlo. Vamos a ver en esta oportunidad la parte 1. Este estudio va a basar acerca de las tradiciones. Vamos a ver a lo mejor 3 o 4 lecciones referente a lo que concierne a este aspecto de que las Sagradas Escrituras lo contemplan enormemente. Bueno, vamos a pedir la dirección de nuestro Señor a través de la oración. Padre Celestial, una vez más te agradecemos, te suplicamos que me bendigas en estos momentos que voy a presentar tu palabra, que sea bien entendible, que sea clara para todos quienes la escuchan. Gracias te doy, Señor, y que haya mucha edificación para todos y sobre todo que tú siempre recibas la honra y la gloria. Gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como he dicho, pues voy a estar hablando acerca de las tradiciones y yo quiero comenzar con ilustrar acerca de las tradiciones que su servidor y cada uno de nosotros conocemos o tenemos, ya sea en nuestro ámbito donde hemos nacido, en el país de donde somos, hay tradiciones. A través de este estudio vamos a ver lo mejor en cuanto a lo que dice la Sagrada Escritura. Nunca antes se habían desechado tantas sagradas tradiciones en tan corto tiempo, siendo el sustituto de muy poco valor permanente. Y estos son tiempos de confusión en los cuales la gente busca el significado de la vida, tratando de descubrir quiénes son y buscándolo sin tomar en cuenta los valores que se han desechado. Bueno, esto sucede no solo en la sociedad, sino también en la religión, por lo que a algunos se refiere todo lo que suene a tradición debe rechazarse, es decir, debe rechazarse automáticamente, mientras que otros tratan deliberadamente de aferrarse al pasado. ¿Existe un sano y seguro terreno neutral? Bueno, si existe, ¿cuál es? ¿Cuándo es que son buenas las tradiciones y cuándo es que son malas? Pocas preguntas son más cruciales en el caótico mundo en el cual vivimos. La más extendida conversación sobre las tradiciones en la Biblia se encuentra en Mateo 15 y en Marcos 7, cuando Jesús tuvo que defender a sus discípulos de la acusación en el sentido de que ellos estaban quebrantando la tradición de los ancianos. Estos dos pasajes, o sea, de Mateo 15 y Marcos 7, podrían enfocarse de varias maneras, pero los usaremos en este mensaje y en el que sigue para tratar de encontrar
respuestas a las preguntas que se acaban de plantear. Usted recuerda que en las notas que estudiamos en la lección anterior se propusieron otros enfoques, pero ahora estos han sido mensajes, por decirlo así, no muy fáciles de preparar, porque estamos hablando de situaciones en las cuales pueden haber cuestionamientos. No siempre es fácil saber cuándo deberíamos aferrarnos tenazmente a una tradición, ni cuándo deberíamos estar dispuestos a abandonarla. Es difícil para nosotros hallar una postura en la que se eviten los extremos y aún más difícil mantenerse en ella. Es más fácil aplicar los principios a los demás que a nosotros mismos. Ninguno de nosotros está exento de la clase de tradicionalismo que Jesús censuró. Esta clase de mensajes en cierto modo pide a gritos que uno haga un examen y escrutinio de sí mismo. Por ejemplo, al estudiar la historia de la Iglesia por un tiempo suficiente para saber que muchos que critican las tradiciones del pasado están ocupados estableciendo las tradiciones del futuro, y que muchos pueden mantenerse tan inflexibles como cualquier religioso defendiendo sus opiniones como el único camino verdadero. Como les he dicho, en este estudio vamos a estar examinando el capítulo 15 de Mateo y el capítulo 7 de Marcos. Claro, no los capítulos completos, sino los que tratan acerca de esta situación, acerca de las tradiciones. Bueno, en primer lugar veamos que una tradición puede ser mala. Un día que Jesús estaba enseñando en Capernaum, fue abordado por un grupo de fariseos. No eran estos la clase corriente de fariseos que lo habían estado siguiendo a todo lugar, sino que eran de los polemistas implacables, enviados desde Jerusalén, cuyo fin era precipitar la ruina de Jesús. En vista de que la acusación anterior, en el sentido de que Cristo estaba quebrantando el día de reposo, había resultado contraproducente, ellos probaron una nueva acusación. Preguntaron diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Mateo 15:2. Bueno, en esta porción que he dicho voy a hacer una serie de aclaraciones o ampliaciones, mejor dicho, por lo menos 5. Ustedes han notado que al principio dije que no eran estos de la clase corriente, o sea que lo que nosotros vemos es que expresar frases pintorescas para dar a entender la idea de clase corriente, diríamos de la alta alcurnia. Yo le digo, a lo mejor usted use alguna expresión que transmita esta idea. Luego, el segundo aspecto es que le he mencionado que eran de los polemistas implacables. Bueno, hay otros adjetivos que podrían usarse para dar a entender esta característica, tales como los encarnizados y sanguinarios. Luego también podemos, usted oyó que decía, enviados desde Jerusalén, cuyo fin era precipitar la ruina de Jesús. Entonces, esta es lo que se deduce con base en los siguientes datos.
Doy dos aclaraciones. Una, los fariseos estaban buscando una excusa para matarlo. Miren lo que dice Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaban el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Luego en Juan 7:1 dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y como dije, esto es lo que se deduce con base en los siguientes datos. Esto es el número 1, y el número 2 es que estos fariseos hicieron todo el recorrido desde Jerusalén para acusarlo. O sea, como quien dice, eran las tropas de choque de la capital que venían a crear este problema para el Señor. Y luego yo decía que en vista de que la acusación anterior, en el sentido de que Cristo estaba quebrantando el día de reposo, había resultado contraproducente. Bueno, ¿qué es lo que vemos? Que los enemigos de Jesús también habían probado otras acusaciones que no tuvieron ningún éxito. Esta es la realidad que se presenta acá. Vamos a ver a continuación lo que es la definición de la tradición. Para entender la acusación, debe usted entender qué era la tradición de los ancianos y por qué era tan importante para los fariseos. La palabra tradición es traducción de una palabra griega compuesta que significa básicamente lo que se ha transmitido. Se lo repito, lo que se ha transmitido. En Mateo 15:2 hay una versión que dice las normas transmitidas. Las normas transmitidas. Entonces, podemos nosotros ver pues que el verbo griego compuesto es paradosis, así como lo oye, con S, paradosis. Para es una preposición que por lo general significa a lo largo de, mientras que dosis significa básicamente dar o transferir. Según los eruditos del idioma griego, la combinación de para y dosis denota lo que se ha transmitido o se ha dado a otros, lo que se ha transmitido pues a otros o dado a otros. Esto es bien claro en Mateo 7:13, dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Se usan tanto la forma sustantiva como la forma verbal de esta palabra. En una de las versiones se traduce esta sección del versículo por la frase, por vuestra tradición que vosotros habéis transmitido. O sea, lo que se ha transmitido, pues. Entonces, la palabra se usa ocasionalmente en la Biblia para referirse a la enseñanza que había sido transmitida de parte de Dios, o sea, enseñanza inspirada. En 1 Corintios 11:2 dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. En 2 Tesalonicenses 2:15 dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. En 2 Tesalonicenses 3:6 dice, pero os ordenamos, hermanos,
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Pero es más frecuente que se refiera a regulaciones que han sido transmitidas de parte de los hombres. Porque mire lo que dice, vamos a leer de Mateo 15, los versículos 2 al 3 y luego nos pasamos al 6. Porque tus discípulos quebrantan la tradición de los... Perdón, estoy leyendo mal. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y fíjense que Marcos da estas mismas condiciones, pero con algunas variantes. Entonces, yo he considerado necesario leer estas variantes que tenemos, y lo vamos a ver en Marcos 7, versículos 3 y 5, 8 y 9, y el versículo 13. Miren lo que dice, comenzando con el 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Verso 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Porque dejando el mandamiento de Dios, verso 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Versículo 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Luego nos pasamos ya a el tiempo de la iglesia. En el apóstol Pablo en Gálatas 1:14 dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entre las frases que a menudo se usan en la versión La Verdad para Hoy para indicar esta clase de tradición, se incluyen tradición humana y tradición no inspirada. En este mensaje y en el que sigue, como lo he dicho, la mayoría de las veces se usará la palabra tradición en su sentido más común, que significa tradiciones que se originan con los hombres. Los fariseos hablaron de la tradición de los ancianos. El término ancianos hay que entenderlo aquí, el uso. No está relacionado con oficiales de la sinagoga. Lucas 7:3 considera sobre la tradición de los ancianos. Usted recuerde cuando estudiamos aquella lección, ¿cree usted? Es decir, aquí más bien se refiere con hombres del pasado a quienes se les consideraba expertos en la ley. A eso se refiere la palabra ancianos. Cuando estudiemos Mateo 19,
más adelante comentaremos brevemente dos de estos aspectos que aquí se presentan. Por siglos, maestros judíos respetados habían estado produciendo interpretaciones de la ley de Moisés y decisiones relacionadas con esta. Esas enseñanzas habían crecido hasta convertirse en un considerable volumen conocido como la ley oral o la tradición. Estas tradiciones se coleccionaron en el siglo III después de Cristo para formar una obra llamada la Misná. Para finales del siglo III después de Cristo, la Misná se había ampliado con otros materiales hasta formar una voluminosa colección llamada el Talmud. Y les aclaro, los rabinos judíos de hoy en día todavía consideran de gran autoridad el Talmud. Los fariseos enseñaban que Moisés mismo había dado la ley oral junto con la ley escrita y que esta ley oral había sido transmitida por los grandes maestros. Los fariseos consideraban que la tradición era tan vinculante como la misma ley o incluso más vinculante que esta. Podemos decir lo siguiente, pues, que el que expone las escrituras de modo que contradiga la tradición no tiene parte en el mundo venidero. Esto lo decía el rabino Elíasar. Decía así: el que expone las escrituras de modo que contradiga la tradición no tiene parte en el mundo venidero. La Misná, una colección de tradiciones judías recogidas en el Talmud, consigna esto: es mayor la ofensa por enseñar cualquier cosa contraria a la voz de los rabinos que por contradecir la escritura misma. Fíjate hasta dónde se llegaba, que consideraban más valioso contradecir, es mayor la ofensa, pues, por enseñar cualquier cosa contraria a la voz de los rabinos que por contradecir las mismas escrituras. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Usted, al principio de esta sección yo les he dicho que los fariseos enseñaban que Moisés mismo había dado la ley oral junto a la ley escrita. Por supuesto que esta era una falsa afirmación. Hoy hay varios grupos religiosos que afirman algo parecido, lo cual hacen tratando de justificar sus leyes humanas, al decir que éstas fueron enseñadas por los apóstoles y que fueron transmitidas oralmente por la Iglesia durante los siglos que pasaron. Se consideraba pues que la norma o las normas de la tradición constituían una protección en torno a la ley en sí. La idea era que si uno nunca quebrantaba la tradición, jamás quebrantaría la ley, imagínense. No había sido una mala idea originalmente, pero las normas se multiplicaron hasta contarse por millares y habían tomado otras formas hasta llegar a ser absurdas. Lo que había comenzado como una buena idea había dejado de serlo. Bueno, entremos a otro aspecto, que es acerca de la exigencia de la tradición. La tradición relacionada, mejor dicho, con lavarse las manos antes de comer, es un buen ejemplo de una buena idea que dejó de serlo. En el Antiguo Testamento se recogen abundantes recomendaciones sobre lo que es ceremonialmente inmundo y cómo ser limpio de ello. Yo les recomiendo que
Si usted lo desea, lea los capítulos del 11 al 15 del libro de Levítico y el capítulo 19 de Números. Se lo repito, Levítico 11 al 15 y Números capítulo 19. Por regla general, estas recomendaciones tenían muy poco que ver con la higiene, pero sí tenían mucho que ver con los requisitos que debía cumplir el hombre para acercarse a Dios. Algunos de los ritos que se llevaban a cabo para deshacerse de la inmundicia incluían lavamientos. Vamos a ver algunos de estos lavamientos que están precisamente en el capítulo 15 del libro de Levítico. Vamos a leer versículos 15 al 8, luego 10 al 12. Dice: y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Cualquiera que tocare cualquiera cosa que haya estado debajo de él, será inmundo hasta la noche, y el que la llevare lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Otro ejemplo es la forma como los sacerdotes tenían que lavar y ser lavados antes de entrar en el tabernáculo. Tenemos ahí en Éxodo 30, 19. Y de ellas se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Éxodo 40, 12 dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Bueno, las leyes originales ya eran de por sí bastante complicadas. Y a pesar de esto, durante los siglos que siguieron, los hombres las aumentaron hasta el punto de que las normas acerca de la inmundicia y los lavamientos ceremoniales llegaron a ser tan numerosas que no se podían contar. En Mateo 23, Jesús acusó a los fariseos de poner pesadas cargas sobre los hombros de los hombres, Mateo 23, 4. Es probable que estas fueran tan gravosas tradiciones que ocupaban el primer lugar en la mente de Cristo cuando decía estas palabras. Los fariseos habían elaborado una lista de objetos, circunstancias y situaciones que ellos consideraban inmundos, una lista que era casi interminable. Además, la inmundicia era transferible y, si se quiere, infecciosa. Por ejemplo, si una criatura inmunda, tal como el caso de un ratón, tocaba una taza, ésta se consideraba inmunda. Cualquier cosa que se pusiera dentro de la taza llegaba a ser inmunda. Si alguien comía el contenido de la taza, él llegaba a ser inmundo. Si alguien tocaba a la persona inmunda, él llegaba a ser inmundo. Y fíjese bien, y la cadena
de la inmundicia seguía sin detenerse. Inmundicia tras inmundicia. Seguía esta cadena pues sin detenerse. Así Marcos recalcó en el versículo 3 del capítulo 7, los fariseos y todos los judíos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comían. Entonces el significado literal de la palabra griega que se traduce por muchas veces es con el puño. Es decir, que se describe las elaboradas ceremonias de lavamiento. Y yo les presento algunos detalles, pero antes le doy una aclaración. Cuando les dije que Marcos recalcó que los fariseos y todos los judíos, la influencia pues de los fariseos era tal que esta tradición había llegado a formar parte del ritual diario del pueblo judío como un todo. Era realmente fuerte este problema de las tradiciones. Debido pues a que las purificaciones eran tan frecuentes y a que se debía tener cuidado de que el agua no hubiera sido usada para otros propósitos, por lo general se mantenían grandes vasijas o tinajas para ese propósito. Se acostumbraba a sacar agua de estas, o sea, una medida equivalente, oigan lo que voy a decir, a lo que cabía en una media cáscara de huevo. El agua se vertía sobre ambas manos, usted imagínese ahorita. Se levantaban las manos para hacer que el agua se deslizara hacia la muñeca, con el fin de asegurar que toda la mano se lavara. Y oiga esto, y que el agua contaminada por la mano no volviera otra vez a los dedos, porque si volvía, pues entonces no se podía purificar. De un modo similar, pues cada mano se frotaba con la otra, o sea, el puño, cuidando de que la mano que frotaba ya se hubiera lavado, ya no estuviera inmunda, pues. Marcos hizo notar además que cuando los fariseos volvían de la plaza, si no se lavaban, no comían. Marcos 7:4, en la primera parte de este versículo. En la plaza había muchas posibilidades de contaminarse. Una de ellas era que podían haber entrado en contacto hasta con un gentil inmundo, o que les hubieran alcanzado partículas de polvo inmundo que algún gentil inmundo hubiese tocado. Yo recuerdo aquí, estudiando esto, recuerdo cuando mi hermano mayor, él no es cristiano, dice que atravesando una calle, venía una madre con una niña, atravesando la calle, y la niña se iba a caer. Entonces mi hermano tuvo la intención de ayudar a la niña para levantarla, y la madre corrió rápido y le dijo no. O sea, ¿cuál fue la asociación ahí? Que mi hermano era un gentil y un gentil no podía tocar a un judío, según todas estas tradiciones que estamos viendo. Cuando volvían de la plaza a la casa de ellos, no era que sencillamente se lavaban las manos, sino que lavaban todo el cuerpo. En otras palabras, se tomaban un baño para poder comer. Imagínense hasta dónde llegaban. Marcos añadió esto, dice en este versículo 4 del capítulo 7, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Recuerde usted que este lavamiento no se hacía con fines sanitarios,
sino con el propósito de llegar a estar ceremonialmente limpios. Las normas eran innumerables e increíblemente complicadas. He usado aquí lo que dice, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos. Es decir, la palabra griega que se traduce por lavamiento significa literalmente bautismo o inmersión. ¿Ve? Bueno, pero entro a otro aspecto: abandono de la tradición. Yo le aclaro desde ya, hermano o hermana, que este estudio, para que usted lo comprenda completamente, es necesario que no deje de escuchar los siguientes mensajes en las 2 o 3 clases más que voy a presentar al respecto. Tomando en cuenta lo anterior, o sea, el abandono de la tradición, oiga la palabra tradición entre comillas. Tomando en cuenta todo lo anterior, imagínese usted cuánto horror les producía a los fariseos ver el sencillo estilo de vida de Jesús y los apóstoles. Los discípulos ni siquiera tenían tiempo para comer. Miren lo que dice Marcos 6:31. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún tenían tiempo para comer, y menos para llevar a cabo los elaborados lavamientos rituales que ordenaba la tradición de los ancianos. De los apóstoles se sabía incluso que arrancaban granos en los campos y se los introducían en la boca. Vamos a leer una extensa porción sobre esto de Mateo 12, versos 1 hasta el 8. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea, es posible incluso que a los fariseos les hubiera llegado la noticia de que Jesús había permitido que 5,000 personas comieran sin lavarse primero las manos. La alimentación de los 5,000 había tenido lugar poco antes de este incidente, y usted sabe que hemos estudiado ampliamente. Voy a terminar esta disertación debido al tiempo, y es decir, quiero también que en su mente queden grabados los conceptos en una forma gradual. Por lo tanto, pues cuando los fariseos vieron a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, Marcos 7:2, ellos preguntaron a Jesús diciendo: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Bueno, en la siguiente clase vamos a entrar a ver cuándo es que una tradición es mala. Yo quiero que este mensaje que estoy presentando quede bien
plasmado en sus mentes, porque así nosotros como cristianos no caemos en situaciones erróneas que realmente las podemos confundir y puede comprometer también nuestro cristianismo. Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas. Siempre les animo para el siguiente miércoles 5 de la tarde, hora de El Salvador, para escuchar estos mensajes sobre la vida y ministerio del Señor Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias pues porque tú has permitido a tu siervo presentar tu palabra. Que esta palabra sea siempre clara, entendible, que ayude mucho, comenzando por tu servidor, y que sea de mucho beneficio para todos quienes la escuchan. Siempre te pedimos el perdón de todos nuestros pecados. Ayúdanos a vivir una vida entregada a ti y hacer lo mejor delante de ti y delante de nuestros semejantes. Todo lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.